Dice el eslogan de la marca que algo está cambiando en Mercedes, y la verdad es que parte de razón tiene. El lanzamiento de los nuevos productos con chasis de tracción delantera, el Clase A, el CLA y el GLA, han buscado un público distinto, más joven, más dinámico. Eso mismo sucede también con esta nueva generación del Clase C, un coche menos clásico, menos conservador y que además pierde la estrella en el capó, que también la podemos seguir pidiendo, pero que de serie viene con este planteamiento más deportivo. Hoy vamos a probar la versión 220 Bluetech, que es la única diésel disponible en el lanzamiento. Estéticamente es un coche muy parecido al CLA, tal vez demasiado, pero hay una gran diferencia entre ambos. El CLA es un coche de tracción delantera, este Clase C conserva la propulsión al eje trasero. El que fuera durante décadas el escalón de acceso a la marca Mercedes, el coche de los que llegaban a ella, ha cambiado radicalmente. No de estructura, no os alarméis, ya que sigue siendo un coche de propulsión posterior y no se ha pasado a la tracción delantera como la familia A, pero sí en la estética y en el planteamiento. Este Clase C es un coche más dinámico, incluso movido por este motor diésel que sigue siendo una referencia entre los de su tipo. El aspecto es de CLA y ahí creo que Mercedes se ha pasado un pelín. La diferenciación entre ambos modelos es mínima y la diferencia de precio también, de manera que es como si Mercedes ofreciera dos productos casi idénticos al mismo tipo de público. Algo más de diferenciación en la línea del Clase C hubiera sido bienvenida. El coche es más largo que la anterior generación, más ancho y con más distancia entre ejes, lo que contribuye, como veremos, a aumentar la habitabilidad posterior. El maletero, por su parte, gana 5 litros para irse a 480. Esta generación del Clase C ha crecido con respecto a su antecesor y uno de los cambios más importantes está en la cota de la distancia entre ejes, que ha crecido 8 centímetros. Este cambio es el responsable de esta habitabilidad trasera mucho más holgada que en la generación anterior, pero conserva obviamente el túnel de transmisión para llevar esta a las ruedas traseras, que implica que la plaza central sea muy poco utilizable. En el interior tenemos la sensación de que Mercedes ha bajado un pelín el listón de la calidad percibida. No quiero decir con ello que no sea un coche bien rematado y con materiales cuidados, solo digo que comparativamente el anterior Clase C establecía mucho mejor las diferencias con la competencia que esta nueva generación. El salpicadero tiene un diseño elegante, la pantalla central de 7 pulgadas de serie y de 8,4 y con más resolución si equipamos el sistema Command Online que llevaba nuestra unidad de pruebas, queda situada en la parte alta y siempre que adquiramos este opcional que incluye el navegador y cuesta casi 3.500 euros, tendremos un interface que incluye una especie de trackpad que se maneja con los dedos. En sus coches automáticos Mercedes acostumbra a colocar la palanca del cambio de marchas detrás del volante, en el lugar que habitualmente utilizamos para la palanca del limpiaparabrisas. Eso obliga a que estas funciones pasen a la palanca de la izquierda, que además sirve para controlar los intermitentes, y justo debajo tenemos la del control de velocidad. Eso obliga a acostumbrarse a esta diferente situación de estas palancas. Hay otras dos cosas que Mercedes solía hacer y que ha dejado de hacer en el Clase C. La primera, utilizar un freno de pie. Aquí tenemos un freno de mano eléctrico situado aquí abajo. Y el segundo, el hecho de que ahora los mandos de regulación eléctrica del asiento ya no están en las puertas, sino en el propio asiento. Eso sí, la marca alemana continúa haciendo cosas un poco raritas. Tenemos la regulación eléctrica del respaldo y de la altura, pero en cambio, si queremos echarnos para atrás, tenemos que seguir recurriendo al mando manual. Nuestro C220 CDI Bluetech es la versión más económica de la gama, aunque con un precio de salida de casi 40.000 euros, que pasa a ser de 42.000 si elegimos una unidad con la caja de cambios 7G-Tronic como la nuestra. Si además apostamos por alguna de las líneas de diseño, el nuestro era una Vanguard, pero existe la más clásica Exclusive con la estrella sobre la parrilla o la deportiva AMG Line, se encarece entre 1.500 y 3.000 euros más. El motor es un 4 cilindros de 2,2 litros y 170 caballos que tiene virtudes innegables y casi ningún defecto. Es potente, es elástico, tiene buenos bajos, unas prestaciones más que suficientes y un consumo muy bajo. En nuestra prueba de una semana gastó una media de 5,3 litros y en la jornada en que grabamos el vídeo, con mucha carretera de montaña, marchas cortas para iniciar las diferentes pasadas y ningún tipo de respeto hacia la ecología, lo reconozco, se quedó en unos muy buenos 7,1 litros. En el recorrido de vuelta a casa por autovía y con mucha bajada, gasté 4,2.
Lo mejor del clase C, aquello que nos llevará a apostar por él en lugar de sucumbir a los encantos de su hermano CLA, es, indudablemente, su sistema de transmisión. Este Mercedes pasa la potencia al suelo a través de las ruedas traseras y esto, señores, es un plus que conviene no ignorar. Uno de los reproches que se le hace a este coche es que se parece demasiado al CLA y que su hermano pequeño puede canibalizar parte de las ventas. Es cierto que son parecidos, aunque el clase C es un poco más grande, pero hay una diferencia fundamental: el tipo de tracción. La verdad es que el clase C en carretera, pero sobre todo en carreteras de montaña, reviradas, donde apetece conducir, es muy superior a su hermano pequeño. Este es un coche que parece que pese la mitad, mucho más ágil. Y por lo tanto, aquellos a los que os guste conducir y disfrutar de vez en cuando al volante de un coche, optad por este clase C si llegáis al precio y no por el CLA. La suspensión de nuestra unidad era la llamada Agility Control. No es una suspensión con un comportamiento extraordinariamente refinado y los baches llegan a notarse de manera importante cuando el golpe es fuerte, pero en cambio es una suspensión más dinámica, como si Mercedes hubiera decidido apostar claramente por el comportamiento deportivo en detrimento del confort. Como si para su público más tradicional reservara los clase E y S, pero ya no este clase C. En carreteras de montaña este Mercedes pide esa conducción dinámica. Apenas balancea en curva, tracciona muy bien y tiene una dirección muy ágil, tanto que creo que este es el aspecto que más ha mejorado en relación a los C anteriores. Ágil en curva, con una entrada en la misma muy precisa, abre el giro con eficacia, no muestra ningún atisbo de sobreviraje y con este motor recupera velocidad de manera notable, ya que la elevada cilindrada ayuda en las recuperaciones. Es un motor con fuerza acoplado a una caja de 7 marchas interesante, tanto por su aceptable rapidez como por la suavidad en que funciona cuando elegimos el modo automático. Pues este clase C es un perfecto exponente de esta nueva Mercedes, más joven, más dinámica, que busca un público diferente. El mismo público que hasta ahora se disputaban sus dos grandes rivales premium, Audi y BMW. Es evidente que el señor mayor, que hasta ahora era el cliente tipo de Mercedes, seguirá encontrando un producto a su gusto y a la altura de sus expectativas, aunque probablemente tendrá que irse a la clase E, al vehículo de categoría superior que este C. Defectos tiene, algunas cualidades, el acceso detrás, algunos mandos, pero en cualquier caso, entendemos que este nuevo clase C reposiciona a la marca, sobre todo en lo que respecta a la expectativa de cliente, y por lo tanto nos ha parecido un coche muy interesante, aunque eso sí, un pelín pasado de precio.